Creo que es importante, hermanos míos, cuando analizamos nuestra vida y analizamos todo el acontecer del mundo, entender que nosotros estamos confiados en un Dios que tiene claro el panorama completo de la historia de la humanidad. El Señor es el Señor de la historia. No es un Señor, ¿no es cierto?, limitado, con una visión limitada como la nuestra. Nosotros tenemos una perspectiva no panorámica de la vida, tenemos una perspectiva bastante estrecha. Y a veces eso nos dificulta poder asimilar verdades que a veces van más allá de nuestra comprensión y a veces las cantamos, pero a veces no las entendemos. Cuando decimos, Dios, tú eres soberano, ¿qué significa? ¿Estamos realmente entendiendo lo que significa el término? O cuando, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, Señor, tú eres tremendo, o tú eres todopoderoso, nosotros podemos a lo mejor definir esas palabras, pero aplicarlas a nuestro diario vivir, y especialmente en los momentos difíciles, como decimos por ahí, esa es otra historia. Otra historia es con guitarra, dicen por ahí, ¿no es cierto? Otras situaciones, otra forma de analizar la vida es estar metido en la dificultad y poder decir y aplicar estas verdades tremendas de la palabra de Dios a nuestra propia vida. Quiero entonces, a la luz de esto, ¿no es cierto?, introductorio, definir un poquito algunas cosas a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, el término soberano, como dije, puede ser relativamente fácil de entender, pero las implicancias de lo mismo a veces no son tan fáciles. Especialmente, como dice, cuando nuestras vidas están metidas en dificultades, en complejidades difíciles de entender. Por esto, creo que partir definiendo soberanía de Dios desde una perspectiva bíblica y no meramente teórica, yo creo que nos puede ayudar a entender las profundas implicancias, tanto personales, familiares, nacionales y mundiales, del actuar soberano sobre la vida de la humanidad, ¿ya?, sobre nuestras propias vidas. Vamos a entender en primer lugar lo que significa la soberanía de Dios. Y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura brevemente. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios. Dice la Escritura lo siguiente. Dice Pablo, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo, dice la Escritura, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, fíjense en este texto. Yo sé que a veces hay palabras que son difíciles, a veces uno se enfrasca en complejidades de entender qué es la predestinación u otras cosas, pero no quiero que se enfrasquen en eso, quiero que lean llanamente lo que el texto nos dice. Pablo dice que en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿no es cierto? Y dice, esta predestinación es conforme al propósito del que hace, ¿qué cosas? ¿Cuántas cosas? Todas, es decir, no queda ninguna excluida. No hay nada, ni un ápice, ¿no es cierto?, de toda nuestra situación de vida, del mundo entero, del universo entero. No hay nada, ¿no es cierto?, que no suceda conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, eso significa, hermanos míos, yo no puedo cambiar la historia de mi vida. Yo no puedo cambiar la vida de otro. Yo no puedo, ¿no es cierto?, hacer nada si es que Dios no está actuando detrás de esto. Ahora ustedes dirán, pero el Señor nos pide que oremos para, ¿no es cierto?, conocer su voluntad, ¿verdad? Y hacer su voluntad y todo lo demás. Es verdad, tenemos que colocarnos en línea con respecto a lo que Dios quiere. Y llegado el momento, Dios va a manifestar sin duda cuál es esa voluntad soberana para nuestras vidas. Pero aquí nosotros podemos entender que Dios es soberano, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Cuando dirige, como dije, todas las cosas libremente, según su consejo real o su perfecta voluntad. Esto es bueno para nuestras vidas. Descansar en un Dios que hace todo según su perfecta voluntad, según su actuar soberano, según su designio real, según su actuar todopoderoso. Nada escapa al control de Dios. Téngalo presente. Vayan a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. No se venden, dice, 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, por lo tanto, ¿no es cierto?, como conclusión, dice aquí el escritor, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, Dios es soberano, incluso en aquellos eventos más insignificantes. Hoy día escuchábamos el testimonio de algunos hermanos, ¿no es cierto? O el hermano Claudio mencionó al hermano Obed, que hablaba de su abuelo, que daba gracia inclusive, ¿no es cierto?, porque la locomoción pasó justo en el momento, ¿no es cierto?, y porque pasaba regularmente. Otro hermano por ahí, ¿no es cierto?, también daba gracias porque el Señor permitió que se arreglara el califón. ¿No es cierto? Hermanos míos, si uno se da cuenta de eso, qué bueno es poder percatarse de aquellas cosas y dar gracias en todo momento, por toda situación, por cosas inclusive insignificantes. Y la Escritura sí lo recalca. El Señor mismo, el mismo Jesús, nos enseña, ¿no es cierto?, a reconocer que nosotros valemos más que qué cosa, que los pajarillos.
Y por lo tanto, si valemos más que un pajarillo, entonces Él tiene cuidado de mí. Vela por mis necesidades y puedo descansar y confiar. Como dije, lo que estoy diciendo ahora, lo que tú has escuchado, la definición y todo lo demás, son fáciles, como decimos en teoría. Pero acuérdense que el Señor, a través de esta enseñanza, de esta panorámica de la Escritura, que nos enseña cómo Dios ha actuado a través de la historia, es que nosotros vamos acrecentando nuestra fe para que llegado el momento, como decía una señora hermana conocida mía muy antigua, decía, Dios nos saca al pizarrón después, para saber si hemos aprendido las lecciones, ¿no es cierto? Nos saca la pizarra, para ver, ¿no es cierto?, qué tanto hemos aprendido de aquello que supuestamente sabemos en teoría. Vayan a otra cita, Colosenses, por favor, 1:16. Porque en Él, hablando de Cristo, dice Pablo, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas. Fueron creadas todas, dice todas cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las cosas invisibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para, dice la Escritura, Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, estamos inmersos en un universo que para nosotros no cabe en nuestra cabeza las dimensiones. Estamos hablando de un universo que contiene millones de galaxias. Y si pensamos que cada galaxia contiene millones de estrellas y planetas, realmente nuestra mente no alcanza, ¿no es cierto?, a dimensionar todo eso. Y todo eso, dice la Escritura, fue creado ¿por quién? Por medio de Cristo y para Él. Entonces, estamos, hermanos míos, bajo las alas o bajo el alero de un Dios tremendo, tremendo. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué temer? ¿Por qué preocuparme entonces cuando ocurren situaciones difíciles en mi vida? ¿Vale la pena? Sin duda pensamos, no vale la pena. Gracias, Señor, por ser tan grande, tan tremendo y por ser mi Dios, mi Padre, mi Salvador, el que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros podemos decir amén y reafirmar nuestra confianza. Y debe ser así. Pero esto lo vamos aprendiendo en la medida que vamos conociendo la Escritura y no versículos saltados o aislados, sino teniendo un panorama completo de la Biblia. Vamos a una última cita, por favor. Isaías 45. En 5-9. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, ¿no es cierto?, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas también, que hago la paz, pero también creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, dice, lo he creado. Ay de aquel que pleitea o pelea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros ante este Dios soberano? Somos, ¿no es cierto?, estamos ante aquel que nos formó, ante aquel que nos moldea, ante aquel que trata con nuestras vidas. Este texto nos indica que la voluntad creativa, hermanos, y los sabios propósitos de Dios están detrás de todo. Por lo tanto, su pueblo, sus hijos, no pueden o ni deben desanimarse, aunque las apariencias o circunstancias de la historia de nuestras vidas parecen contrarias a las promesas o al actuar de un Dios, y aquí viene a veces una mala comprensión, ¿no es cierto?, de un Dios de amor, entre comillas lo coloco, que siempre pensamos que tiene que entregarnos cosas buenas desde una perspectiva humana. Y a veces nos olvidamos que aquellas cosas negativas o circunstancias adversas de la vida también son muestras de su amor y también son cosas buenas para nuestra vida. ¿Recuerdan lo que dice Romanos a los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Y eso incluye las buenas y las malas desde la perspectiva nuestra, pero que desde la perspectiva de Dios son todas buenas, porque de alguna u otra manera Dios trabaja en todas esas situaciones de nuestra vida. Incluso los valles de sombra y de muerte, ¿quién está ahí? Dios o Jehová actuando a nuestro favor. Por lo tanto, queridos, estos textos de la Escritura y muchos otros de la Biblia, por no decir toda la Biblia, nos permiten aseverar bíblicamente, y como bien lo expresó un teólogo y primer ministro holandés del siglo XX, Abraham Kuyper, que no hay centímetro cuadrado en este universo creado que no manifieste que todo le pertenece a Dios el Creador. No hay centímetro cuadrado que no esté bajo el control del actuar soberano de Dios.